Muy buenos días a todos y a todas. En este día martes 23 de junio, ya en pleno invierno en Chile, queremos saludar también y darles las buenas tardes a los y a las que nos siguen desde España. Un afectuoso saludo a tantos profesores y profesoras, directores y directoras que en todo el mundo, en Latinoamérica y en Chile particularmente, están con mucho esfuerzo, con mucha dedicación, desde el 15 de marzo, cuando se suspendieron las clases presenciales, acompañando a los estudiantes, intentando mantener el proceso educativo a distancia, online, y con un fuerte componente de apoyo socioemocional. Quiero saludar de manera especial esta mañana a Fundación Telefónica, a su programa Profuturo, que a través de una serie de herramientas gratuitas intenta formar y desarrollar competencias en los profesores y profesoras del país en este tiempo especial. Un saludo también especial a la red ECO, que es una red de directores y directoras de la provincia de Colchagua, que reúne a colegios privados, subvencionados y municipales, y que está haciendo también un gran trabajo de sinergia, de compartir prácticas muy importante hoy día en nuestra vida. Y también a la Red Internacional de Educación Emocional y Bienestar, que se ha fundado el año recién pasado y que promueve la investigación y la difusión de la educación emocional, no solamente en los contextos escolares y educacionales, sino que también en el mundo de las organizaciones. Mi nombre es Miguel Rivera Alvarado, soy el presidente y el director ejecutivo de la Corporación Educacional Educamino. Esta es una corporación educacional sin fines de lucro y dedicada a la investigación en educación y específicamente en lo que es gestión educacional a través de nuestro centro de estudios, de la difusión de nuestras prácticas de gestión y de nuestra investigación a través de la editorial, de realización de experiencias educativas, una de estas es la que vamos a comenzar, todo lo que significa asesoría comunicacional y educacional a municipios, y la ejecución de proyectos que buscan impactar y desarrollar la vida de personas desde lo local a lo global. Y lo intentamos hacer a través de conexiones, de redes, de vínculos y de experiencias con otras personas y con otras instituciones, construyendo redes de mejoramiento personal y sistémica. Y una de estas experiencias se llama Más Conversar, Diálogos para la Acción, que es un espacio, un tiempo para conversar con algún invitado o alguna invitada relevante del mundo educacional, del mundo de la psicología, del mundo de la sociología, que nos permita construir y abrir espacios de conversación positivas y que nos movilicen a la acción. Eso es Más Conversar, Diálogos para la Acción. Algunos aspectos de la metodología de esta actividad: dura 1 hora, es hasta las 12 horas en Chile. Animamos a través del doctor Sebastián Sánchez, integrante de la Corporación Educacional Educamino, a que se identifiquen y nos compartan desde dónde se están conectando, y que puedan durante el transcurso del encuentro y de la conversación, el poder hacer preguntas, comentarios, inquietudes, que serán recogidas por los integrantes de Educamino y planteárselas a ustedes. En esta conversación también invitamos a personas protagonistas de la vida escolar para que levanten desde la realidad que vive la escuela inquietudes, preguntas, temores, esperanzas. Y para este Más Conversar hemos invitado a Patricia Tunzi. Ella es coordinadora pedagógica del Colegio Nazaret de la Florida, que pertenece a la Fundación Educacional del Arzobispado de Santiago, SEAS, tiene una vasta experiencia en la Fundación Belén Educa, en el mundo particular subvencionado municipal, y nos va a acompañar esta mañana haciéndole las preguntas a nuestro invitado. Así que bienvenida, Patricia, y gusto de que hayas aceptado esta invitación a conversar con nuestro invitado. Muchas gracias, gracias a Educamino por darme la oportunidad de poder conversar con Rafael, que nos oriente y nos ayude a ver cómo podemos acompañar y contener a nuestros padres en esta época tan difícil que estamos viviendo. Perfecto, gracias Patricia. El tema de este conversatorio, de este Más Conversar, es cómo acompañamos a nuestras familias, estrategias de apoyo socioemocional de la escuela, de los profesores, a los padres y a los estudiantes en contextos de crisis y emergencia.
Ese es el tema. Quiero hacer así una precisión. El doctor Vizquerra va a estar mañana en otro conversatorio a las 11 de la mañana, también a esta hora, lo tenemos tomado casi esta semana, conversando sobre los temas de cuidado y autocuidado emocional de los docentes, ¿ya? De tal manera que hoy día nos vamos a enfocar en cómo podemos acompañar, contener socioemocionalmente a nuestras comunidades escolares, a nuestros estudiantes, a nuestros padres, y mañana va a ser el tema del autocuidado. Al terminar este conversatorio vamos a dar cuenta de dónde se pueden inscribir y registrar para esta actividad. Bueno, nuestro invitado de hoy de verdad es un tremendo investigador, difusor, que ha acompañado el desarrollo de la educación emocional desde el año 93, me refiero al doctor Rafael Vizquerra, académico catedrático de orientación psicopedagógica en la Universidad de Barcelona, doctor en Ciencias de la Educación, licenciado en Pedagogía y en Psicología, dirige los másteres de Educación Emocional y Bienestar en la Universidad de Barcelona, es director del máster en Inteligencia Emocional en las organizaciones, y tal como decía, desde el año 1993, que entró hace ya 27 años al mundo de la educación emocional cuando nadie se metía en esos temas. Él fue uno de los precursores. De hecho, el año 1997 funda y es el primer director de un importante grupo que es GROP, el Grupo de Investigación en Orientación Psicopedagógica, y recientemente, el año 2019, acaba de fundar, es el presidente y uno de los fundadores de la Red Internacional de Educación Emocional y Bienestar. Ha escrito una cantidad impresionante de libros, artículos, ha dirigido tesis doctorales. Yo diría que es uno de los máximos referentes de la educación emocional en el mundo iberoamericano, así que es para nosotros una gran alegría, un placer y un orgullo contar contigo, y muchas gracias por aceptar la invitación, Rafael, a dialogar con nosotros esta mañana. Muchas gracias. Estoy aquí encantado de conectarnos a través de la distancia que nos separa física, pero que podemos, gracias a las tecnologías, y también que a pesar de estos 10.000 kilómetros que nos separan, nos podemos comunicar en la misma lengua. Y esto es fantástico porque a veces olvidamos que la lengua española es la segunda más hablada del mundo después del chino mandarín. Aprovechemos esta oportunidad. Muchas gracias, Rafael. Bueno, vamos a intentar aquí con Patricia irte sacando el jugo para ir preguntando un poco lo que nos preocupa, ¿no? En Chile, desde el 15 de marzo, las clases están suspendidas. A nosotros nos pilló la pandemia en el inicio del otoño, todavía no llegamos al pic, por lo tanto nos queda bastante tiempo. Ha habido un esfuerzo importante del sistema educacional escolar por mantener en alto la bandera, ¿no es cierto?, de llevar educación a nuestros estudiantes con un costo muy alto. Lo has vivido en España, en Cataluña. Hay un estudio que se hizo a fines de abril de la Facultad de Educación de la Universidad Católica y de la Universidad de Chile, donde la principal prioridad o recomendación que le hace al sistema escolar, los académicos chilenos, es el acompañamiento socioemocional, ¿ya? Lo que es bueno para todos, lo que es bueno para algunos y lo que es necesario para algunos pocos, señalan ellos. Pero claro, tenemos una serie de dificultades, el teletrabajo, cuando se puede, empleo informales, confinamiento en espacios muy reducidos, se ha hecho patente la desigualdad y la pobreza que probablemente la teníamos disfrazada o escondida o no queríamos verla, y en ese escenario tenemos a los profesores y al sistema escolar acompañando este proceso. Entonces, para partir, Rafael, quisiera hacerte una pregunta que por lo menos a mí, cuando leo los textos me entusiasma, que tiene que ver, ¿qué son hoy día? Cuando hablamos de educación emocional, ¿qué es la educación emocional? ¿Por qué es tan importante hoy día? ¿Y qué son las competencias emocionales tan necesarias? Muy bien.
esta pregunta. Solamente con esta pregunta podríamos entretenernos aquí como unas 8 horas aproximadamente. Pero vamos a resumirlo diciendo que la educación emocional es un proceso educativo. Es una parte importante de la educación. La educación en el siglo XX ha sido eminentemente cognitiva. En el siglo XXI debería complementarse con la dimensión emocional. Por eso, la educación emocional como proceso educativo tiene como objetivo el desarrollo de competencias emocionales. Después comentaré un poco qué son las competencias emocionales, pero antes quisiera señalar que la educación emocional surge como una respuesta a necesidades sociales que no están suficientemente atendidas en las áreas académicas ordinarias. Cuando hablamos de las áreas académicas ordinarias nos referimos al lenguaje en las distintas lenguas, español, inglés, francés, lo que sea, en matemáticas y ciencias, física, química, biología, etcétera, en ciencias sociales, por ejemplo, historia, geografía, etcétera, etcétera. Todo esto es muy importante, que quede muy claro. Yo soy profesor y he sido profesor de todos los niveles educativos a lo largo de 44 años que ya llevo en la educación, y de ninguna forma quisiera que nada de lo que voy a decir se interpretara como un intento de rebajar los niveles educativos. Lo que quiero señalar es que a lo largo de la vida de las personas es muy probable que muchas personas no tengan dificultades graves en su vida por ignorar algunos de los contenidos académicos, por ejemplo, de secundaria. Yo he conocido pocas personas que han tenido problemas graves en su vida por no saber resolver un problema de máximo común divisor o mínimo común múltiplo por el algoritmo de Euclides, o de confundir los lepidópteros con los coleópteros, o de cualquiera de los contenidos habituales de la educación. En cambio, hay muchas personas que tienen y van a tener problemas graves relacionados con ansiedad, estrés, depresión, burnout, violencia, consumo de sustancias, comportamientos de riesgo, etcétera, etcétera. Todo eso que acabo de señalar son manifestaciones del analfabetismo emocional, porque no se nos educa emocionalmente. Y entonces adoptamos comportamientos impulsivos, a veces irreflexivos, que nos ponen en la situación de riesgo. Y estas situaciones de riesgo, en el fondo, son una manifestación de ignorancia. Ignorancia de lo que nos pasa por dentro y de lo que son las emociones. Por eso, resumo, la educación emocional tiene como objetivo el desarrollo de competencias emocionales. Todo esto es una respuesta a necesidades sociales que no están suficientemente atendidas, y entre las competencias emocionales están la conciencia emocional, palabra clave, conciencia emocional, que es el paso previo para la regulación emocional, lo cual son requisitos básicos para mantener buenas relaciones con nosotros mismos y con otras personas, y que todo esto tiene como objetivo y finalidad última contribuir a la construcción del bienestar personal y del bienestar social, lo cual significa fomentar la convivencia, reducir la violencia y otros comportamientos de riesgo. Gracias. Rafael,
como en muchos países, nosotros de un día para otro tuvimos que detenernos, parar en seco, y acostumbrados a una hiperactividad, tanto los padres como los niños, tanto en el trabajo como en el colegio, empezamos a pasar mucho tiempo juntos. Tiempo que, si bien no se maneja adecuadamente para la inteligencia emocional tanto de los padres como de los niños, podría ser a lo mejor perjudicial. Al mismo tiempo, con todo lo que tú nos explicas, de que debiera estar el proceso educativo colaborando con esta educación emocional en el desarrollo de la convivencia, de la parte social de los alumnos, a distancia se nos hace difícil. Nosotros como escuela hemos tenido que reinventarnos tanto a nivel de escuela como de las herramientas que los docentes debemos utilizar para poder llegar a cada casa. ¿Cuál crees tú que son las expectativas que tiene la familia de lo que podría entregar la escuela en este momento? Yo creo que dentro de la familia es difícil poder generalizar porque hay una gran diversidad. Ante todo lo que está pasando con el coronavirus, la diversidad es tan grande que para algunos lo que pasa es una calamidad y para otros es una oportunidad. Y entonces, solamente esto ya merece un análisis. ¿Por qué ante el mismo acontecimiento, confinamiento, coronavirus, riesgo de COVID-19, algunos lo viven como una oportunidad y otros lo viven como una calamidad? Depende de cómo valoramos los acontecimientos. Como dijo Epicteto en el Enquiridión, no estamos perturbados por los acontecimientos en sí, sino por la forma que tenemos de vivirlos o de valorarlos. Esto es muy importante en educación emocional, porque nuestras emociones no dependen tanto de los acontecimientos externos como de la forma que tenemos de valorar estos acontecimientos. El mismo acontecimiento, distintas personas lo valoran de forma diferente. Y según cómo lo valoremos, esto afectará a nuestro bienestar. De todas formas, resumiendo el tema, yo creo que las familias, dentro de las familias, por lo que yo observo en mi contexto en Barcelona, en España, hay un porcentaje elevado que no saben ni han tomado conciencia de lo que les está pasando. Hay otro porcentaje que esto de tener que vivir las 24 horas del día con toda la familia, con sus hijos y con su pareja, es un motivo de conflicto permanente. De conflicto, y curiosamente sabemos ya que esto ha sido un factor de incremento de separaciones y divorcios, porque parejas no estaban acostumbradas a vivir tanto tiempo juntos y la cosa les ha resultado insoportable. Lo mismo respecto a los hijos. Sobre esto, pues yo así, valorando, y no tengo estadísticas, es una estimación muy subjetiva, pero diría que hay un 30% que ni han tomado conciencia, un 30% que es un conflicto y otro 30% que ante lo mismo lo viven como una oportunidad porque nunca habían tenido ocasión de pasar tanto tiempo juntos. Y esto puede ser un motivo de satisfacción, de reflexión. En Barcelona hemos pasado meses con un silencio en una ciudad bulliciosa como es Barcelona o como es Santiago, donde se respira el silencio. Un silencio que invita a la reflexión,
a la meditación, a la paz interior. Nunca habíamos tenido estas experiencias. Aprovechemos estas experiencias. Y por eso yo lo que diría a las familias es: aprovechen la ocasión, que a lo mejor no se volverá a presentar lo que tenemos la ocasión de vivir en estos momentos. Y dando un paso más, para mí esta reflexión nos lleva a hacernos preguntas profundas sobre el sentido de la existencia y el sentido de la sociedad. En Europa, en Barcelona, en España, la vida se ha parado, todo se ha parado, excepto los profesionales de la salud para atender a los enfermos y los profesionales de los recursos básicos para poder sobrevivir. Pero esto casi ha pasado desapercibido dentro de toda la gente que ha quedado parada, lo cual significa que la mayoría de las personas nos estamos dedicando a actividades que no son esenciales para la supervivencia desde el punto de vista estricto de la supervivencia. Y cuando analizamos a qué nos estamos dedicando muchos, no diré todos, muchos, pero sí, nos estamos dedicando única y exclusivamente a potenciar la sociedad de consumo. La sociedad de consumo para lograr bienes materiales que no son indispensables ni para la supervivencia ni para el bienestar. Simplemente yo creo que sobre estos puntos habrá mucho que reflexionar si queremos aprovechar la ocasión. Rafael, esta forma de mirar, ¿no es cierto?, lo que nos acontece como una calamidad, como algo terrible, como una oportunidad, ¿ya? Me lleva a lo que tú has escrito en diferentes lugares, ¿no?, en diferentes textos, de que, bueno, vivimos siempre en una emoción. Tú hablas de emociones positivas y negativas, pero hace una distinción que a mí en esto me parece significativo, porque dice, la pregunta finalmente es ¿cómo evitamos las emociones negativas? Porque tú dices, las emociones negativas nos inundan por los medios de comunicación, ¿no es cierto?, por esta sociedad de consumo también que nos vende temor, nos vende incertidumbre. Pero ¿cómo aprendemos ahora las emociones positivas? Porque esas se educan. ¿Cómo hoy día podemos neutralizar estas emociones negativas y fortalecer y enseñar en este acompañamiento que debemos hacer en la escuela para que esas emociones positivas prevalezcan? De tal manera que no tengamos esta asociación que tú también has escrito harto sobre la emoción negativa y pensamiento. Entonces, termino teniendo la emoción de acuerdo a lo que voy pensando. Y hay unas trampas ahí que tú explicas muy bien. Muchas gracias. En primer lugar, para las personas que nos escuchen, creo dejar claro que todas las emociones son funcionales y tienen una función que va de ayudarnos a sobrevivir en este planeta. Cuando hablamos de las emociones, toda la gente también tiene claro que hay dos grandes categorías de emociones. Y a veces ha suscitado un debate sobre cómo las denominamos. Y ahí hay personas que hablan de emociones positivas y negativas, de placenteras y displacenteras, de agradables y desagradables, etcétera, etcétera. Lo que quiero decir es de que en una educación emocional que pretende apoyarse en las investigaciones científicas y utilizando un lenguaje científico, siendo todas las emociones necesarias y adaptativas, cuando hablamos de las emociones positivas y negativas, utilizamos el lenguaje científico. En ese sentido, estos días del coronavirus, en la prensa ha salido, se han detectado
tantos casos positivos. Los casos positivos que se detectan del COVID-19, la palabra positivo aquí no significa bueno, sino que significa malo en este caso. Pero en ciencia no se habla de valores, sino de valencias. Cuando decimos positivo, significa presencia de algo. Cuando decimos negativo, significa ausencia de algo. Lo de si es bueno o malo, esto ya lo añadirá cada uno. Por eso, cuando uno se hace un análisis clínico para saber si está contagiado del coronavirus, del COVID-19, lo que quiere es que los resultados sean negativos. Cuando los resultados son negativos es cuando son buenos. Digo esto sobre todo para no confundir positivo con bueno y negativo con malo, porque en ciencia esto sería un grave error. En ciencia hay, en aspectos, por ejemplo, de electromagnetismo, el polo positivo, el polo negativo. En las pilas hay el polo positivo, el polo negativo, y nadie piensa que uno sea el bueno y otro sea el malo. Esto hemos de tenerlo muy claro. Y de esta perspectiva, las emociones positivas son las que tienen presencia de bienestar. Y las emociones negativas son las que tienen ausencia de bienestar, pero son buenas y necesarias. El miedo es una emoción muy importante, muy necesaria, muy adaptativa. Gracias al miedo adoptamos comportamientos que aumenten las probabilidades de supervivencia. Pero cuando experimentamos miedo, no tenemos bienestar. Las emociones negativas nos vienen de serie. Emociones negativas como miedo, ira, enojo, tristeza, etc. Usted no hace falta que haga un máster o un doctorado para experimentarlas. Ya las tiene desde el nacimiento. En cambio, emociones positivas como paciencia, tolerancia, respeto, compasión, amor, empatía, conciencia de bienestar, paz interior, etc. Esto o se desarrolla o se aprende en la familia, en la educación, en el contexto social, de alguna forma en el contexto en que uno vive, o bien lo aprende o si no le queda atrofiado. Y la pena de este mundo es que desgraciadamente un porcentaje muy elevado de la gente, estas emociones positivas les están quedando atrofiadas. Abre tu micrófono, Patricia. No escucho. Perdón. Sí, ahí sí, Patricia. Te decía, como docente, hemos tenido que irnos reinventando, rediseñándonos para poder atender a nuestros alumnos y a nuestra familia. ¿Qué herramientas existen como para yo, como docente, poder manejar mi propia frustración, mis propios temores y ser capaz de ser resiliente y poder acompañar a los papás, ser empático con lo que ellos están viviendo? Porque en situaciones como las que yo estoy viviendo ahora con mis papás, ellos, es difícil permanecer dentro de las casas, en lugares pequeños, donde los hijos hay un solo computador y queremos que todos tengan clases online, que todos aprendan. Entonces, aquí se junta otra pregunta y decir, ¿qué es lo que hay que priorizar? ¿Tengo que priorizar el currículum que me entrega el ministerio?
y dedicarme a eso, o tengo que ver el bienestar de mis alumnos? Entonces, ¿qué herramientas yo como docente tú me puedes sugerir para poder manejarme en esta situación y ser un aporte a estas familias? Muy bien, gracias. Yo voy a dar algunos instrumentos, pensando que lo importante de estos instrumentos es ponerlos en práctica, no hablar de ello. Hay que hablar para conocerlo, pero lo que realmente cuesta es ponerlo en práctica. Ponerlo en práctica requiere un auténtico entrenamiento emocional, una gimnasia emocional. Nosotros proponemos desde la RIEP la creación de gimnasios emocionales y la práctica de la gimnasia emocional. Y dentro de esta gimnasia emocional, en primer lugar, está el Remind. Remind es un conjunto de técnicas que incluye, fíjense que Remind es R-E-M-I-N-D, que significa re de relajación, re de respiración, M de meditación, mind de mindfulness. Son técnicas de interioridad que practicadas conducen al desarrollo de la paz interior, la paciencia y el bienestar, entre otros aspectos. Investigaciones científicas controladas y medidas en el campo de la neurociencia han puesto claramente en evidencia cómo la práctica de estas técnicas tiene efectos en cambiar la estructura neuronal del cerebro y que esto favorece comportamientos favorables a la empatía, a la convivencia, a la paz y al bienestar. Y que no hacerlo supone mantener una estructura neuronal en el cerebro propia de los depredadores, teniendo presente que nosotros, los seres vivos, biológicamente hablando, somos depredadores, que hemos vivido de la caza, que hemos vivido de la violencia, comiéndonos y matándonos los unos a los otros a lo largo de más de 1 millón de años que hace que existimos como Homo sapiens, pero que esto es el resultado de millones de años de evolución en la ley de la jungla, es decir, en la ley del más fuerte que todavía llevamos dentro. Otras técnicas: compartir, aprender a compartir para convivir y descubrir el gozo de compartir y compartir en familia, así como compartir con seres queridos, porque de pasar momentos con personas con las cuales deseamos estar, esto es una de las principales fuentes de satisfacción. Otra práctica es aplicar la primera de las competencias sociales. Yo en mis clases pregunto, ¿cuál es la primera de las competencias sociales? Y al hacer esta pregunta, muchos responden empatía, asertividad, distintas de las competencias de reconocido prestigio en el campo de las competencias sociales. Pero la primera es escuchar, aprender a escucharnos a nosotros mismos. Y escuchar no es solamente escuchar qué me dice, sino cómo me lo dice y desde qué emoción me lo dice. Y si estoy ante mi hijo o ante mi hija
y me habla con un tono agresivo, entender que me está hablando desde el enojo. ¿Y por qué está experimentando enojo? Pues tiene toda la razón. Está ahí hecha un 4 sentado en la silla todo el día, como si estuviera encerrado en una cárcel, en unas edades que lo que necesita es moverse. Y por eso favorecer el movimiento y la actividad física. Que aunque estemos en el piso, hacer actividad física así como podamos. Yo estos días de confinamiento he subido todos los días, pues como mínimo 15 veces de la planta 0 a la planta 10 por las escaleras en el momento en que no me encontraba a nadie, porque la actividad física debemos entenderla como necesidad básica y no solamente para el cuidado de la salud física, sino también de la salud emocional, porque sabemos que la actividad física activa la secreción de serotonina, que es el neurotransmisor del bienestar. Invito también a practicar la lectura emocional. Lectura emocional significa leer mucho, pero leer aquello que me place leer. Y si es posible, compartir esta lectura. Compartir lecturas en la familia puede ser una ocasión extraordinaria para aprender y sobre todo para aprender a conocernos a nosotros mismos. Cuando digo lectura emocional, es aquella lectura que nos emociona. Y es curioso observar cómo aquella lectura que nos emociona es porque conecta con nuestras emociones, que al fin y al cabo es conectar con nuestros valores. Y conectar con nuestros valores nos conecta también con los principios éticos y morales. De ahí esta relación entre emocionalidad, interioridad y espiritualidad con principios éticos, con valores y con principios y comportamiento moral, que es la forma de desarrollar el bienestar. Más cosas, pues que a pesar de todo no perdamos la capacidad de alegrarnos y de reír y de compartir, reír juntos. Yo estoy asombrado de la capacidad creativa de la gente con la cantidad de mensajes que van saliendo por WhatsApp sobre lo que está pasando con el coronavirus. Y hay de algunos que realmente dices, pero qué creativos son. Ahora uno que decía, ¿os acordáis de cuando los días tenían nombre? Claro, es que ahora los días han dejado de tener nombre, todos son iguales. Sábados y domingos, todos los días hacemos lo mismo. Y ya no sé si el lunes o si el sábado o si el domingo. Por cierto, hoy es la víspera de la fiesta grande en Barcelona, que es la fiesta de San Juan. Mañana, 24 de junio, es el día de San Juan, fiesta grande en Barcelona, y que se celebra el solsticio de verano, y que, entre otras formas de celebrarlo, aquí se celebra con unas hogueras y tirando petardos. Lo digo porque es posible que escuchéis algunos petardos que ya empiezan a sonar en estos momentos y no pensáis que es que haya un tiroteo en la calle, sino que son los petardos de la fiesta. Y entonces, bienvenidos sean, se han prohibido por el coronavirus las fiestas multitudinarias, la gente tiene que celebrarlo en familia, pero en familia también se tiran los petardos, porque parecería que no sería el solsticio y la fiesta de San Juan si no hubiera los típicos petardos. Es una forma de divertirse.
y por tanto nos hemos de divertir, hemos de reír, nos hemos de explicar chistes, etcétera, etcétera. Bueno, podría así comentar varias cosas más como recursos, pero que en definitiva tiene a hacer presente, a hacer consciente el bienestar a pesar de todo. Cuente usted cuántos brazos no le duelen, cuántas piernas no le duelen, cuántos dedos no le duelen, y verá la cantidad de partes de su organismo, de su cuerpo, que no le duelen. Alégrense por cada uno de ellos y disfrute del bienestar que le producen solamente al tomar conciencia de lo bien que estoy, que no me duele este dedo, que no me duele este otro, que estoy bien con el tercero, etcétera, etcétera. Hay tantos motivos para hacer consciente el bienestar, que no se deje enredar por si en estos momentos tiene un dolor en el dedo pequeño del pie porque ha andado un poco mal o por lo que sea. Disfrute de lo positivo. Gracias. Gracias, Rafael. Escuchándote respecto a la interioridad, el hacer consciente y de la espiritualidad, se me viene inevitablemente a Víctor Frank, en El hombre en busca de sentido, ¿no es cierto? Y que tú lo has escrito también sobre él, respecto a cómo avisorar este sentido de la existencia, ¿no? Que esto va a pasar. ¿Cómo hacemos que esta pandemia, esto terrible, va a pasar? Y cómo nos alegramos de aquellas cosas que sí tenemos, poner el acento en lo que sobra, no en lo que falta, en fin. Dentro de 5 años, lo más probable es que la mayoría de nosotros ya no nos acordemos del coronavirus, ni nos acordemos del confinamiento. Y probablemente no hará falta esperar 5 años, sino que si todo funciona como sería previsible, dentro de 2 años probablemente. Entonces, gracias por recordar a Viktor Frankl. Viktor Frankl nació en 1905, estudió medicina en Viena, estudió después psicoanálisis con Freud en la Viena de los años 20, principios de los 30, y cuando Hitler y los nazis ocuparon Viena, Viktor Frankl fue detenido por ser judío, internado en un campo de concentración, como pasó desgraciadamente con millones. Se cuenta que solamente 9 millones de judíos, y él fue internado en el campo de concentración de Auschwitz. Hay que recordar lo que fue aquello, donde una persona era tratada peor que los animales, no sabía si mañana estaría vivo, no sabía si estaría vivo dentro de 2 horas, y en este campo de concentración Viktor Frankl perdió a su padre, a su madre, a su mujer, a sus amigos y a todos los que le rodeaban. Y en estos momentos extremos, que evidentemente no tienen nada que ver con lo que estamos pasando ahora. Lo que estamos pasando ahora casi sería como el paraíso respecto a lo que fueron los campos de concentración. Y en el campo de concentración, Viktor Frankl, en esta situación extrema, dijo y dejó por escrito: en estos momentos extremos siempre nos queda la última de las libertades, que es la libertad de decidir qué actitud vamos a adoptar ante la vida. Motivos para adoptar una actitud negativa siempre nos van a sobrar. Y en la situación que nos encontramos, todavía más. Pero comparémoslo con un campo de concentración y veremos que no tiene nada que ver. Y así Viktor Frankl dijo: en estos momentos límites, lo realmente heroico
es adoptar una actitud positiva. Porque lo fácil es adoptar una actitud negativa y que además siempre nos sobrarán motivos. Pero ante esta evidencia puede ser heroico adoptar una actitud positiva y contribuir al bienestar de los que nos rodean a pesar de todo. Esto último lo añado a las aportaciones de Viktor Frankl, pero que son para mí una continuidad de este discurso en favor de la conciencia y del bienestar a pesar de todo. Y creo que la lección que nos dio Viktor Frankl para la educación emocional es un referente, es un precursor de esto que hoy denominamos educación emocional. Y invito a las familias a reflexionar sobre esto, que a pesar de todo, piensen que estamos contribuyendo a crear climas emocionales. Todos en nuestra familia estamos contribuyendo a crear un clima de bienestar o un clima de malestar. Tengamos presente que lo fácil es crear un clima de malestar, que lo difícil es, a pesar de todo, esforzarse por contribuir a crear un clima de bienestar. Pero esto, que de ninguna forma es fácil, es algo que merece la pena. Os aseguro que merece la pena, pero que requerirá esfuerzo, paciencia, empatía, competencias emocionales, en definitiva. Gracias. Rafael, hablando del clima de bienestar, de las competencias, ¿tú crees que los docentes estamos preparados como para ayudar a los papás a lograr este bienestar, este clima de bienestar emocional dentro del núcleo familiar? ¿Tenemos esas competencias y esas habilidades? Muy buena pregunta. Lo que podemos decir es que, por lo que yo conozco, en la formación inicial del profesorado, esto no está presente. En la formación continua del profesorado, algunos se han preocupado por su cuenta de formarse en la medida de lo posible. Lo que podemos decir también es que hay una extensa literatura sobre el malestar docente. Lo que podemos decir es que en una investigación publicada no hace mucho, donde mide los índices de burnout, que es el síndrome de estar quemado por el trabajo en distintos países, creo recordar que el profesorado en Chile llega a unos índices, cito de memoria, me podría equivocar, pero creo que está sobre el 27%. Una persona que tiene burnout es que está en un nivel de estrés que no es capaz de controlar. Entonces, estos datos me permiten preguntarme, ¿podemos educar desde el malestar? Yo creo que una educación por parte de un profesorado que lo que vive, experimenta y expresa es malestar, no es precisamente el mejor clima para una educación de calidad con sentido de futuro y de trascendencia. Y por lo tanto, siento mucho tener que decir que no solamente en Chile, sino en la mayoría de los países, el profesorado ni ha sido formado, ni está sensibilizado, y desgraciadamente tampoco hay una implicación por parte de las autoridades académicas, sociales y políticas para favorecer esto.
Y sin embargo, yo creo que hay evidencias de que es una necesidad básica para la supervivencia. Creo y propongo que solamente la competencia de regulación de la ira, que hoy sabemos que es la mejor estrategia para la prevención de la violencia, debería ser un objetivo básico de todos los sistemas educativos del mundo. Y sin embargo, este objetivo todavía no está contemplado en los objetivos reglados en las leyes de educación de la mayoría de los países del mundo. Por lo tanto, ¿qué quiere decir esto? Que nos queda mucho camino por hacer y mucho trabajo por realizar. Y para contribuir a ello es por lo que se ha creado la RIEP, RIEP con 2 Es, porque significa la Red Internacional de Educación Emocional y Bienestar. Para conocerla un poco mejor, invito a los que me estáis escuchando a visitar la web, que es la www.riep, que es R de red, I de internacional, E de educación, E de emocional y B de bienestar.com, porque precisamente uno de los objetivos es contribuir a sensibilizar al profesorado, a sensibilizar a las familias, a sensibilizar a la sociedad y a sensibilizar a la clase política para que se implique en la educación emocional, en el desarrollo de competencias emocionales que tiene como objetivo final el desarrollo del bienestar personal y social más allá del bienestar material. Gracias. Rafael, tú, bueno, habla ahí de un tema muy interesante respecto a la concepción del bienestar, que el bienestar, y tú haces una explicación también muy, muy clara y contundente en la relación bienestar individual versus bienestar social, en un mundo, ¿no es cierto?, muy individualista, ya provocado por un modelo probablemente que hace que si yo estoy bien, todo está bien, ¿ya? Cómo la educación emocional nos ayuda también a construir proyectos colectivos de bienestar y entender que mi bienestar también se construye a partir de mi participación en el bienestar de todos. No es solo una cuestión individual. Y eso me parece muy relevante de lo que tú señalas. Muy bien, gracias. Mirad, cuando se habla de bienestar, si no se dice nada en contra, cuando se habla de bienestar en la prensa, radio, televisión, mitines políticos, etc., se sobreentiende que están hablando del bienestar material. El bienestar material que se origina en el welfare state, que los países democráticos occidentales propugnaron después de la Segunda Guerra Mundial, en oposición al warfare state que había propugnado Hitler desde los años 30. Esto ha hecho que en los últimos 80 años los países y las organizaciones, las empresas, hayan centrado todos sus esfuerzos en el desarrollo del bienestar material, que es el desarrollo económico y tecnológico. Esto está bien, es necesario, pero ahí hay un lapsus muy importante. El bienestar material que ha desarrollado la sociedad de consumo y que te lo venden poniéndote pues, el producto que hay que vender, ya sea la Coca-Cola, ya sea el coche, ya sea el producto de consumo que sea, y que toda la publicidad te lo pone diciéndote, si compras este objeto vas a ser feliz. Supongo que todos ya somos lo suficientemente inteligentes como para tener claro que esto no funciona así, que el bienestar material
nos producirá unos placeres momentáneos que no hay que confundir de ninguna forma con la felicidad. La felicidad es una experiencia interior de profundo calado, mucho más estable y que no hay que confundir de ninguna forma con la alegría, con el placer, y que la felicidad es el resultado de un trabajo personal, es el resultado de un proceso de aprendizaje, es el resultado de un desarrollo personal. Y entendida así, la felicidad es lo que científicamente estamos denominando el bienestar emocional, que curiosamente es gratis, económicamente hablando, pero que es resultado de un proceso de trabajo personal. Patricia. Sí, yo tengo una pregunta que me gustaría que, la verdad es que tú me orientaras, como yo soy coordinadora, trabajo con un grupo de profesores a los cuales les estamos pidiendo que asuman un rol diferente, que trabajen a través de plataformas que no están muy acostumbrados de usar, que busquen sistemas como para llegar a los alumnos. Esto ha sido un proceso de ensayo y error, porque la verdad es que no estábamos preparados para esto, pero yo a la larga lo que te quiero preguntar, Rafael, ¿cuán provechoso ves tú estas famosas clases online? ¿Ya? ¿Es realmente positivo para nuestros alumnos? ¿Cómo les digo yo a los papás? Los invito a que hagan el esfuerzo enorme para que ellos se conecten los niños. Porque a través de estas clases, ¿puedo yo favorecer su bienestar? ¿Puedo yo desarrollar sus competencias? ¿Qué habilidades puedo desarrollar a través de esta clase online? Por favor, ayúdame. Muy bien. Antes de responder, me gustaría formular la siguiente pregunta. Que esta pregunta yo la formulo muchas veces a los estudiantes de nuestro posgrado en educación emocional y a través de los cursos que hacemos a través de la RIEP. ¿La impaciencia es una emoción? Cuando me tienen que responder, a veces lo dudan. Y cuando pregunto, ¿y la paciencia es una emoción? Y aquí todavía lo dudan más. Pues la impaciencia es una emoción, tiene todas las características de que es una emoción. Y en el polo opuesto, evidentemente, está la paciencia. Preferimos que la paciencia, si la impaciencia es una emoción, la paciencia no solamente es una emoción, sino que también es una virtud. Y así como la impaciencia nos aproxima a comportarnos con ira y enojo o rabia, la paciencia nos aproxima a comportarnos con amor. El amor es paciente. Y las investigaciones científicas nos lo señalan a esto. ¿Por qué digo esto? Pues porque en todo lo que estamos haciendo nos hemos de entrenar en la paciencia. Y fijemos que para experimentar impaciencia no hace falta ni siquiera ir a la escuela. Pero para experimentar paciencia hay que entrenarse, hay que dedicar muchísimos esfuerzos y por mucho que no lo propongamos, muchas veces caeremos en la impaciencia y no en la paciencia. Y creo que todo esto vamos a tener presente en lo que estamos viviendo con el coronavirus, porque nos ponen ante unas pantallas, ante unos artefactos que no sabemos manejar, que nos ponen nerviosos, nos ponen en nuestra impaciencia y por tanto lo primero que tendremos que hacer en cualquier cosa hagamos será poner en práctica nuestras competencias emocionales. Y si no las tenemos suficientemente desarrolladas, pues nos tendremos que entrenar. Dicho esto, lo que hagamos
en sesiones online, hemos de aprovechar muy bien el tiempo. Con los estudiantes que pueden tener 8, 10, 12, 14 años, no podremos tenerlos sentados 4 horas como a lo mejor estamos acostumbrados en las clases docentes. Por eso es muy importante potenciar la lectura emocional. Que lean mucho. Todo lo que lean y disfrutan leyendo será tiempo bien aprovechado. Pero fíjense que para leer aquello que les guste leer, tendrán que conocer sus intereses. Y esto es profundizar en sí mismos sobre qué es lo que les gusta, qué es lo que no les gusta y por qué les gusta y qué es lo que les interesa, y esto conecta con sus intereses. Y el conectar con los intereses será conectar con el amor. ¿Qué es lo que yo amo realmente? A lo mejor alguno amará las motos, el fútbol, los viajes, las lecturas de guerra y de violencia, etc. Pero analicemos esto. Y para mí, por aquí se abre un campo interesantísimo de lo que se ha comentado antes, de este acompañamiento emocional. Y evidentemente no podemos enseñar nada que no nos hayamos preocupado de aprender para nosotros mismos. En esto hay que ser un poco psicoanalíticos, ¿eh? Como ustedes saben, los que quieren practicar el psicoanálisis previamente tienen que ser autopsicoanalizados. Yo diría que en educación emocional, aquello que queremos contribuir, cuando queremos desarrollar la paciencia, el bienestar, el amor, la empatía, etcétera, etcétera, primero no lo hemos de aplicar a nosotros mismos. Aquí vamos a lo que dijo Gandhi: sé tú el cambio que quieres ver en el mundo. Bien, muchas gracias, Rafael. Estamos llegando al final de esta conversación que se nos ha ido rápidamente. Hay muchos conceptos, muchas reflexiones que nos ha invitado Rafael. Queremos aprovechar la oportunidad, en el cierre vamos a tener unos minutos para despedirnos, de preguntarle a todos los que nos acompañan, ya escuchamos ahí, Rafael, ya hogueras, petardos y castañas, ¿no? Es la tradición, ahí se escuchan los petardos. Está ahí. Nosotros también tenemos nuestra celebración, ya en nuestra tradición mapuche, el Huetripantu, que es una celebración muy importante en la tradición nuestra. Queremos hacer una pregunta a los que están ahí, y para eso les queremos invitar a que tengan a mano su teléfono. Ana, ahí hay una pregunta que les queremos hacer. Esta actividad que se llama Más Conversar, Diálogos para la Acción, ¿con qué palabra se queda cada uno de ustedes para llevarse para la acción, para hacer? Sé tú el cambio que quieres ver, nos recordaba Rafael respecto a lo que señaló Gandhi. ¿Qué nos llevamos para la acción? Entren a www.menti.com y al código 955796, y nos gustaría, en este espacio que está terminando, quizás con qué emoción, ¿ya? ¿Con qué emoción nos vamos de esta conversación donde hemos escuchado atentamente a Rafael? Así que los invito a sumarse, a ver si vamos recogiendo. Es www.menti.com, 95, el código 5796, y los invitamos a contestar, ¿ya? ¿Con qué emoción terminamos esta reflexión? Queremos también, ahí aparecen, ¿ya? Tú lo ves, Rafael, ¿no? Bien, sí lo veo. Bien. Porque el título de esta actividad es ¿cómo acompañamos a nuestros estudiantes, a nuestros padres, a nuestra familia? Pero Rafael nos dice que todo aquello que podamos enseñar tenemos que vivirlo, obviamente nosotros también,
ya en este gimnasio ya emocional, y esta vida, ¿no es cierto?, en la que estamos hoy día es probablemente un gran, ya no entrenamiento, es el partido oficial. Y ahí aparecen una serie de conceptos, ¿no? Relevantes: voluntad, positividad, paciencia, amor, gestión emocional temprana, positividad, optimismo, tristeza, ¿ya? Transformación del aula, cariño, desaliento, emoción, paz, positividad, ¿ya? Escucha. Escucha, sí, ¿no? Motivación, ¿no? Pero la paciencia después del bienestar junto con el amor aparecen bastante robustas. Patricia, para terminar en un minuto, ¿qué te llevas tú de esta conversación con Rafael para tu rol de coordinadora en la escuela que tú estás con tu equipo directivo, acompañando socioemocionalmente también este momento? Trabajar el bienestar emocional, trabajar la positividad a través del amor, la empatía con mis profesores, para que tengan las herramientas necesarias para trabajar con sus alumnos, su autoestima, sus competencias sociales. Y creo que lo más importante es ponerse en el lugar del otro. El rol del profesor es un rol complejo, un rol hermoso, porque tenemos vidas en nuestras manos, pero es mucha la responsabilidad que tenemos. Y en tiempos difíciles nos olvidamos que también somos padres, somos hermanos, somos partes de una familia y que además estamos acompañando a otros. Así que con todo lo que nos ha explicado hoy día Rafael, tengo muchas cosas en mi cabeza que debo ordenar para poder ser capaz de transferir de buena forma a mis profesores. Pero me quedo más convencida aún que la labor que hacemos es una labor hermosa y que en cualquier instancia tenemos que ser capaces de salir adelante y acompañar y vivir por nuestros niños, que son el futuro. Y con eso tenemos las herramientas para seguir adelante. Gracias, muchas gracias por tu participación. Y Rafael, en un minutito para despedirse, para reforzar o resaltar alguna idea que le quieras compartir a profesores de Chile y de otras partes de Latinoamérica que te están escuchando esta mañana y tarde en España. Muy bien, yo quiero felicitar a todos los profesores y profesoras que nos están escuchando porque han decidido dedicarse a una de las actividades más dignas y honorables que puede haber en todo el mundo, que es la de formar a personas, que esto es necesario para la supervivencia de la humanidad. Y por lo tanto, me gustaría que os sintierais orgullosos de dedicaros a la educación y de pensar que la educación es orientarnos hacia el futuro. Y orientarnos hacia el futuro tiene sentido para contribuir a un bienestar personal y social generalizado. Y que esto solamente será posible a partir del bienestar del profesorado. Y por lo tanto, tener claro que a pesar de todo, el profesorado, cuando entre en un aula, cuando esté en relación con un estudiante o con un grupo de ellos, lo primero que tiene que hacer es, antes de entrar en acción, dedicar, aunque sea unos breves momentos, a tomar conciencia de su bienestar a pesar de todo. Que esta será la mejor forma de contribuir a crear bienestar en el estudiante, en el grupo de estudiantes, que es la mejor forma de contribuir a crear climas favorables a la convivencia, al rendimiento
y al bienestar. Y pensar que muchos problemas que tenemos y que tenemos en el aula, que tenemos en la sociedad, que tenemos en el mundo, en el fondo, son problemas originados por el malestar. La mejor prevención de la violencia es potenciar el bienestar. La mejor prevención del consumo de drogas es potenciar el bienestar. La mejor prevención de lo que es ansiedad, estrés, es haciendo consciente nuestro bienestar. Y este es el objetivo de la educación emocional y de la RIEP que hemos estado hablando. Por eso, felicidades a todos los que os dedicáis a la educación, porque vuestra vida tiene un sentido y contribuid a que también lo tenga vuestros estudiantes, lo cual es que lo tenga la sociedad como un proyecto comunitario. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Rafael. De verdad ha sido una experiencia muy gratificante poder escucharte y poder compartir y responder las inquietudes que hemos ido recogiendo, transmitiendo junto con Patricia respecto de lo que los profesores y profesoras manifestaban en el chat. De verdad que ha sido un agrado. Muchas gracias por tu tiempo. Importante que mañana está publicado en el chat a las 11 de la mañana. Rafael va a estar hablando y compartiendo sobre cómo acompañar a los que acompañan. En este caso, los profesores, bienestar y cuidado emocional de los docentes. Así que muchas gracias. Yo voy a hacer algo que hacemos en Educamino. Educamino, como corporación educacional, estamos muy preocupados e interesados de propiciar y de abrir estos espacios de conversación. Y siempre cuando estamos terminando, esto queda pendiente, Rafael, para tu venida a Chile. Este es un vino familiar, ¿ya? De acá, de la zona de Colchagua, la zona de los mejores vinos, aunque se enojen si hay otro profesor de otro valle vitivinícola. Vino Don Renato, ¿ya? Para que cuando vengas a Chile te vamos a invitar a Colchagua a hacer alguna actividad con nuestra corporación y también con la red ECO y poder entregarte personalmente este vino. Así que a todos, ¿ya? Y a nombre de Educamino, queremos darle las gracias por la asistencia en esta actividad y lo dejamos invitado también para otra actividad que vamos a tener en los próximos días, en otro más conversar. Muchas gracias por su participación y asistencia y que tengan un buen día, una buena tarde y una buena fiesta, Rafael, allá en el día de San Juan, ¿ya? Que estén muy bien. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Un abrazo a todos. Gracias.